El claustro de la Academia de Magia Avanzada de Toledo no era un lugar común. Antiguamente había sido un templo. Aún podía sentirse bajo las piedras el eco de rezos, pactos y duelos sellados con sangre y voluntad. Sus columnas estaban vivas. No en movimiento, pero sí en memoria. Cada una susurraba los nombres de las duelistas que allí perdieron o trascendieron. Solo las cartas podían leerlas, y, a veces, replicarlas. Era el mediodía del segundo día de clases, y el claustro se preparaba para un duelo formal de iniciación. Estudiantes de primer y segundo año se habían reunido alrededor del círculo central, una plataforma flotante de mármol encantado, donde las energías del plano astral podían tomar forma sin dañar, en teoría, el plano físico. Desde las alturas, maestros y clérigos guardianes observaban en silencio. El cielo, cubierto por una cúpula de cristal vivo, proyectaba constelaciones invertidas, como si los astros de otro mundo asistieran al evento. Itzel Nahua dio un paso hacia el centro. Su aliento se volvió visible, a pesar del calor. Su pulsera astral temblaba con una vibración suave, como si anticipara el conflicto antes que ella. No había música. No se necesitaba. Las cartas creaban su propia sinfonía. Frente a ella, descendiendo con la gracia de una noble medieval, apareció Elise Rochefort, hechicera de segundo año y representante honoraria de la Cofradía de la Luna Azul. Su uniforme estaba impecable, decorado con bordados de plata lunar. En sus dedos llevaba anillos con símbolos de fases astrales. En su cuello, un relicario sellado con cera arcana. Era elegante, precisa, y peligrosa como un conjuro silencioso. «Bienvenida al viejo continente, Itzel Nahua», dijo, su acento francés sonaba dulce y cortante a la vez. «Espero que recuerdes este duelo. La mayoría no olvida su primer error». «Eso espero», respondió Itzel sin bajar la mirada. «Porque yo tampoco olvido lo que no merece repetirse». Elise alzó una ceja, sorprendida, pero sonrió. Disfrutaba el juego previo tanto como el duelo mismo. El campo se activó. Una ráfaga de viento astral separó ambas mitades del tablero. Los paneles mágicos comenzaron a brillar, las zonas ofensiva, defensiva, soporte, trampa y campo se encendieron en sus respectivos lugares flotantes, formando una estructura hexagonal entre ambas duelistas. El marcador espiritual de cada una se alzó, 999 puntos. Y el mazo del tarot astral se iluminó a sus espaldas. Que las cartas revelen lo que aún no debe ser dicho. Entonó un clérigo del rito. Ambas levantaron la mano derecha. El ritual comenzaba. Tiraron sus 3 cartas de apertura. Elise obtuvo 8 de espadas, la luna y 2 de copas invertido. Se desplegaron en su zona espiritual con un fulgor azul plateado. Itzel sintió un tirón. No fue ella quien tocó su mazo. Fue el mazo quien la eligió. Las cartas se voltearon solas. El reverso tembló. Las imágenes eran borrosas. No del tarot tradicional. Las figuras no eran humanas. Y una carta se separó de las demás, como un dedo alzado en un juicio invisible. La carta negra. Sin número. Sin arquetipo tradicional. Solo una silueta encorvada, y ojos pequeños que brillaban en rojo.
Una brisa caliente surgió desde el suelo. El mármol crujió. Los pájaros que orbitaban la cúpula encantada salieron volando. Y en el borde de la carta, una palabra emergió, como garabateada a mano con hueso carbonizado: bombero. ¿Pero qué?, murmuró Elise, tomando distancia. Leire, desde la multitud, apretó su mazo con fuerza. Reconocía ese nombre. No era de este continente. No estaba en ningún grimorio europeo. Una invocación espontánea. Una carta no registrada. Un nombre que el plano astral no había escuchado en siglos. El suelo vibró como si una raíz gigante hubiera despertado bajo la piedra. Del centro del campo astral, donde debería haberse materializado un espíritu del tarot tradicional, surgió otra cosa. Una silueta baja y encorvada, apenas visible entre vapores de calor y motas de ceniza. Dos ojos rojos se encendieron primero. Luego, unas piernas cortas y nudosas emergieron, seguidas por un torso cubierto de pelo sucio y piel gris. Y entonces, la risa. Aguda, chillona, casi infantil, pero vieja. Vieja como los mitos que nunca se escribieron. ¿Qué es eso?, susurró Elise, retrocediendo un paso, mientras su carta 8 de espadas vibraba nerviosa. Sobre el aire, flotando como una proyección mental, apareció el nombre: bombero críptido del Gran Chaco, categoría errante. La carta nunca fue lanzada. No había sido invocada de forma ritual. Había llegado sola. Itzel sintió como su energía se drenaba, pero no como cuando entregaba puntos mágicos. No. El bombero no le robaba fuerza. Le robaba historias. Cada paso de la criatura parecía despertar una leyenda enterrada. El campo de batalla chirrió como si no pudiera sostenerlo. Las runas defensivas temblaban. Los monjes guardianes comenzaron a entonar encantamientos de estabilización. Elise reaccionó. Levantó una segunda carta, la luna. Su carta de poder. Invocó el reflejo de plata. Desde el aire descendió una figura luminosa, femenina, hecha de bruma lunar. Una protectora mental, una ilusión viviente que normalmente paralizaba al enemigo astral. Pero el bombero no la miró. No reconoció la autoridad de la carta. Corrió en zancadas torcidas, cruzando el campo con un chillido. Su cuerpo desapareció en medio del salto, y reapareció detrás del reflejo, arrancándole la cara de una sola garra. El hechizo colapsó en 1000 fragmentos de hielo astral. El público se sobresaltó. Algunos estudiantes ya retrocedían. La cúpula astral de protección se activó por instinto, pero las columnas ancestrales del claustro comenzaron a agrietarse. Los clérigos lanzaron conjuros de contención, pero el bombero esquivaba con una risa pegajosa que resonaba como ecos en una caverna tropical. Elise jadeaba. Su baraja temblaba. Esto no es un duelo justo. Esto no responde al juego. Itzel no decía nada. Sus ojos estaban clavados en la criatura, y en el borde de su carta astral, un símbolo desconocido giraba lentamente. Como un sello que aún no se había roto del todo. La francesa lanzó su última carta de protección, 2 de copas invertido. Una barrera sentimental, diseñada para cortar lazos mágicos negativos. Pero el bombero la absorbió. Como si se alimentara del rechazo. Como si fuera su elemento. De un salto,
Cruzó el campo y se colocó justo frente a Elise. No la atacó. La miró. Y entonces, desapareció. El marcador astral marcó, Elise, 0 puntos. El duelo no fue ganado por ataque. Fue una renuncia espiritual total. Su mazo se apagó. Las cartas perdieron color. Silencio. Hasta que una de las columnas del claustro estalló. Fragmentos de mármol arcano volaron hacia el techo, golpeando la cúpula que comenzó a resquebrajarse como un espejo maldito. Un rayo astral descendió desde el cielo falso. Y solo los más atentos notaron cómo el bombero, desde la sombra del altar, reía bajito, antes de desvanecerse. Los fragmentos del claustro aún flotaban suspendidos por hechizos de contención. La magia de estabilización rugía por los pasillos como un río contenido por un dique débil. Las alumnas fueron evacuadas. Leire no se movió. Aún sostenía su mazo contra el pecho, con el rostro pálido. En el centro del campo, Itzel permanecía de pie. No había recibido heridas físicas, pero algo dentro de ella había cambiado. Su pulsera astral seguía brillando débilmente, como si el vínculo con el bombero no se hubiera roto del todo. Elise, aún de rodillas, fue retirada por 2 médicas arcanas. Sus cartas habían perdido la coloración, y sus puntos astrales estaban completamente agotados. Los maestros descendieron en silencio, con los rostros tensos. Primero el profesor Armand, regente de duelos estratégicos. Luego la maestra Edurne, directora del claustro de invocación. Y por último, el magíster Kaelum, que no solía abandonar los niveles superiores. Su túnica oscura flotaba ligeramente al caminar, y su rostro estaba cubierto por una máscara de ónix con inscripciones solares. Ningún primer duelo debería terminar así, dijo Kaelum, con voz cavernosa. Ni siquiera cuando hay potencial. Yo no lo hice, respondió Itzel, por primera vez con voz quebrada. ¿No lo hiciste? No recité. No entregué puntos. No lancé la carta. Los maestros se miraron entre sí. Kaelum bajó la cabeza. Uno de los clérigos asistentes levantó un grimorio flotante y comenzó a leer en voz baja. Invocación espontánea de críptido no registrado. Clase, errante. Efecto, violación de barrera astral, evasión de energía lunar, colapso estructural parcial. Nivel de peligrosidad, indeterminado. Kaelum cerró el libro con un gesto. Itzel Nahua. A partir de hoy, se te prohíbe participar en duelos astrales sin supervisión directa del consejo académico. Leire, desde el borde, dio un paso al frente. Eso no es justo. Fue el mazo, no ella. Kaelum no la miró. No es un castigo. Es una medida de contención. Los estudiantes fueron escoltados. Las ruinas flotantes comenzaron a girar lentamente, volviendo a su lugar con encantamientos antiguos. Solo quedó el eco del bombero, risueño e invisible. En los niveles superiores, mientras el claustro se reparaba, una reunión secreta se llevaba a cabo en la sala de las fases. Una mesa circular con símbolos zodiacales y un espejo lunar proyectando las imágenes del duelo recién acontecido. El críptido fue canalizado sin gasto espiritual. Eso no es posible dentro del sistema. No responde al tarot oficial. Es un símbolo indígena, premazo. Ella no lo controla. Pero el vínculo es claro.
¿Y si no es el mazo lo que la eligió? ¿Y si es ella lo que el mazo está usando? Silencio. El Magister Kaelum habló por fin: ninguna carta se manifiesta sin deuda. Y ese ser no vino gratis. La noche había caído sobre Toledo, y desde las torres de la academia, los fuegos fatuos flotaban como luciérnagas de otro mundo. El claustro aún estaba acordonado. Fragmentos de piedra mágica brillaban donde el pombero había aparecido, como cicatrices frescas en la carne del plano. Itzel caminaba por un pasillo lateral, en silencio, con los pasos lentos de quien carga más de lo que puede entender. Llegó a su habitación. Cerró la puerta. Se sentó sobre la cama. Sacó su valija. Abrió la tela negra con símbolos prehispánicos bordados a mano. Dentro estaba el mazo. Ya no parecía un objeto neutral. Era más un espejo que una herramienta. Lo sostuvo entre sus manos. No lo barajó. Solo lo sintió, como si el calor de su sangre llamara a las cartas por nombre. La primera se deslizó sola hacia arriba. No era el pombero. Era una carta que no debería estar allí. Una imagen gastada, en papel antiguo. Una mujer de ojos oscuros, con una túnica blanca y dorada. Nesema. Su mentora a distancia. Su ídola. La que desapareció hace 2 años después de un duelo astral sin testigos. La imagen era una foto encantada. Y aunque nunca había sido parte del mazo, ahora estaba integrada. Itzel se inclinó sobre la carta. Susurró: tú me enseñaste a leer sin palabras. A sentir el mazo como un río. ¿También viste esto venir, Nesema? Por un instante, en el reflejo del metal de la valija, Itzel no vio su rostro. Vio una máscara de hueso. Un símbolo circular grabado en su frente. Y los ojos eran negros completos. Parpadeó. La visión se desvaneció. Escena final, en sombras. Una sala subterránea. 2 figuras sentadas. Una vela azul. Una carta girando en el centro del aire, el pombero. Confirmado. Es una de las 5. La sudamericana. Viene marcada. Como la egipcia. Como la polaca. La diferencia es que esta, no lo sabe. La carta cambia. La imagen del pombero se distorsiona hasta que en su lugar aparece el rey decapitado. La figura levanta una corona en llamas. Y entre las llamas, una sombra con ojos dorados los observa. El juego ha comenzado. Solo queda una pregunta. Pausa. ¿Qué sacrificará para ganar? Oscuridad.